Muy buenas tardes, bienvenidos a este panel central, herramientas y entornos colaborativos en la educación a distancia y en la educación virtual. Le damos la más cordial bienvenida a nuestros panelistas invitados, el señor Rafael Hidalgo de la Open de Inglaterra, quien estará por videoconferencia, el señor Rafael Morales de la UDG de México, el señor Michael McKillip de la Universidad de Purdue y la doctora Vivian Estrada de la Universidad UCI de Cuba. Decía que la Open University tiene 230.000 estudiantes en este momento. Eso lo hace la universidad más grande de Europa. Nuestros amigos de la UNED en España están muy cerca de nosotros ya. Y por la Open han pasado hasta la fecha 1.8 millones de estudiantes. Tenemos 1.100 académicos de planta que trabajan aquí con nosotros y 7.000 tutores que se encargan del apoyo a los cursos, 679 cursos, el MBA es visto en 91 países, tenemos 150.000 visitantes únicos pues, en ITU, 400.000 visitantes en nuestro sitio abierto en OpenLearn. Y con esto lo que quiero decir, podría citar muchas estadísticas, pero es un volumen de operación muy grande. Es realmente una operación masiva y siempre ha sido un reto el mantener la calidad para estos niveles de producción. Y la Open, desde que comenzó el estudio, siempre ha resultado ser entre los primeros 5 universidades del Reino Unido. Recuerden que competimos contra Cambridge, contra Oxford, contra London School of Economics, contra University College London, o sea, son grandes universidades. Y la Open University ha logrado consolidarse como uno de los mejores proveedores de educación en Inglaterra, de educación superior, y ciertamente el líder en educación a distancia. Comenzando por la calidad de los contenidos. La Open University desarrolla gran parte de los contenidos que utilizamos. Aunque hacemos algunas compras de contenidos a terceros, la gran mayoría de nuestros contenidos son producidos por nuestros académicos de planta, cuya labor docente efectivamente está centrada en la producción de materiales para los cursos. Además de los contenidos, y aquí es donde entra el LTS, también creemos que es necesaria que esa calidad de los contenidos sea trabajada con la misma calidad en términos de los medios que se utilizan. Y es donde la división en la que trabajo, el TS, interviene en esta producción. Además de los medios y los contenidos, nosotros también creemos que un elemento de la calidad es el soporte. El soporte implica el soporte al estudiante por parte de los tutores académicos, pero también el soporte en cuanto al software que utilizan, en cuanto a los materiales que utilizan, el soporte en cuanto a los trámites que tienen que hacer. Y la universidad realmente pone mucho esfuerzo en que el estudiante se sienta acompañado durante todo el trayecto, desde el punto de vista académico, desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista humano. Esos tres componentes nosotros los unimos y hacemos el centro de nuestro trabajo, el estudiante. El estudiante recibe entonces la calidad de esos tres pilares y es el centro de nuestra labor. Somos el centro de producción, diseño y desarrollo de la Open University. Trabajamos 370 personas, entre las cuales 200 somos especialistas en algún tipo de medios. Y nuestra relación con el personal académico es de colaboración, de un partnership, de una sociedad entre los expertos en contenido, que son los docentes, y los expertos en la creación de material. El TIAS tiene una estructura que voy a referir brevemente, donde tiene 3 grandes divisiones. La división de infraestructura y soporte es la división que maneja la administración de la operación. Tenemos propiedad intelectual, tanto dentro de la OPE, pues que nos permite maximizar la inversión que hacemos en compras de terceros. Tenemos el área del centro de llamadas para el apoyo informático, que es parte del TIES y que da servicio a todos los estudiantes. Y tenemos todavía un almacén de distribución de material. Aunque la Open de los últimos 5 años aceleradamente hemos volcado todos los contenidos en internet y de hecho se ha convertido el DLE en el principal vehículo. Todavía tenemos una operación relativamente importante en envío de materiales producidos anteriormente y todavía en algunas áreas se hacen envíos
envíos de estos materiales físicos. Sin embargo, es algo que está, por supuesto, al declive. La división de media, que es la más grande, 200 de los 360 personas trabajan en media, tiene una estructura como la que aparece en pantalla. Hay un director de media y luego hay equipos de trabajo, como este que está aquí, estoy señalando, que se encargan de dar servicio a cada una de las facultades de la universidad. Ese equipo de trabajo está compuesto por un gerente de cuenta al cual le reportan distintos jefes de proyectos, y los jefes de proyectos manejan un personal especializado cuya composición depende del proyecto en particular. Cuando digo un proyecto me refiero a un curso ofertado por la universidad. Aparte de eso, hay una labor de apoyo del director asistente que consiste en planificar los recursos tanto humanos como tecnológicos necesarios para la operación de los equipos de media, que es como llamamos a este equipo que está acá. Un equipo típico de producción de un curso implica la participación de la facultad a través de lo que llamamos el equipo del curso, el module team, y en ese equipo participan desde los decanos asociados cuando se decide la realización de un determinado curso, pasando por un académico que sirve de líder académico y personal de administración que ayuda a los académicos que finalmente escriben y desarrollan el contenido a producirlos de una manera controlada en términos de tiempo y de presupuesto. Y dentro del equipo de LTS, el equipo de producción, tenemos el gerente de cuenta, pero tenemos a los gerentes de proyectos que llevan a cabo cada uno de ellos, y ellos pueden contar con la participación de especialistas en muy diversas áreas, dependiendo del proyecto. Hay especialistas que participan en básicamente todos los proyectos, como los editores, los diseñadores gráficos y ilustradores, la gente de audiovisual, los desarrolladores de software, la gente que hace las pruebas técnicas a los productos que nosotros emitimos, la gente que hace la compra de derechos de autor. En fin, el equipo puede ser muy extenso y trabajar durante 12 o 18 meses en la generación de un determinado curso. El proceso de producción, al cual me voy a referir ahora, es el proceso por etapas que lleva desde la decisión de invertir en la producción de un curso hasta su evaluación final, y comienza con una etapa de consulta donde la facultad establece que hay una oportunidad para el desarrollo de un nuevo proyecto, bien sea porque hay una nueva carrera, bien sea porque hay un curso que hay que sustituir porque se ha hecho, es decir, ya ha pasado su tiempo, o porque hay que hacer algún tipo de revisión dado que los contenidos cambian dependiendo de la actividad que se haga. Y luego de que se nota esa oportunidad, se estudia si es que es sostenible producir el curso. Cuando digo sostenible bueno, hay que hacer un estudio de mercado para saber si existen suficientes estudiantes para ese curso. No necesariamente el hecho de que el curso no sea sostenible en términos económicos quiere decir que no se vaya a hacer, pero las facultades entran en esa decisión sabiendo cuánto les va a costar, y puede haber razones estratégicas para ofrecerlo. Es una decisión en todo caso de la facultad. Una vez que la facultad decide que efectivamente va a existir ese curso, comienza el proceso de especificación. En ese proceso participa la facultad con apoyo de LTS, y consiste en decidir cuáles son los objetivos de aprendizaje de un determinado curso, cómo encaja dentro del resto del currículum, cuáles son las necesidades de los estudiantes que lo van a ver. Y una vez que está establecido eso, de nuevo la facultad lo establece directamente, viene la fase de diseño. En la fase de diseño lo que hacemos es sugerir cuáles medios van a utilizarse para poder alcanzar los distintos objetivos de aprendizaje, y en eso participa activamente LTS como asesor de la facultad. Luego viene el desarrollo de los materiales. El desarrollo es diferente en la producción en el sentido de que siempre hay algún grado de innovación. A pesar de que hacemos cosas para muchos cursos, siempre hay diferencias entre curso y curso. Hay cosas que se prueban en esta etapa de desarrollo. Ese desarrollo puede ser más extenso o menos extenso, pero es el momento que hay para la innovación dentro de la producción. Y una vez que está diseñado totalmente el curso y están hechas las maquetas de proyecto
y están hechos algunos de los ejemplos de lo que se va a hacer. Se inicia el proceso de producción, que es el proceso fuerte digamos, de trabajo directo, en el cual está involucrado todo el equipo y que puede durar, dependiendo del curso de los materiales, entre 6 y 9 meses. Y finalmente viene, una vez que han terminado los cursos, la distribución. Como dije anteriormente, todavía hay una cierta cantidad de materiales que se distribuyen presencialmente, es decir, son materiales físicos que se distribuyen a través del correo, pero eso va en declive y hoy en día, por supuesto, la Internet es el principal vehículo, con nuestro BLE es el principal vehículo para la distribución. También tenemos distribución a otro tipo de plataformas, o sea, podemos estar utilizando iTunes U, podemos estar utilizando una aplicación de la cual les voy a hablar para dispositivos móviles. A veces la Open hace cursos conjuntos con otras universidades y eso amplía la necesidad de distribución que tenemos. Finalmente, el curso tiene su soporte de los tutores académicos, el soporte del Computing Help Desk. Y al final de todo esto tenemos dos evaluaciones. La primera evaluación se hace en un curso inmediatamente después que se termina la producción del material. El curso comienza y nosotros hacemos una evaluación previa de la calidad de los materiales. Usualmente esa evaluación la hace un equipo que no participó en el proyecto, pero que es conocedor del tema y conocedor de los procesos de producción. Y luego hay una evaluación final que se hace cuando el curso llega a su primera revisión. Antiguamente la primera revisión del curso se hacía a los 4 años, hoy en día ese tiempo se ha acortado porque el cambio es mucho más rápido y acelerado. Todo esto ocurre dentro de un ambiente totalmente digital, es lo que nosotros llamamos el e-production, en el cual los académicos y LTS colaboran a través de un sistema de manejo de archivos. En nuestro caso utilizamos un sistema llamado Documentum, que probablemente conozcan, pero es básicamente un ECM, un manejador de contenido electrónico, y de acá todos los contenidos se ponen en todos los formatos que nosotros podemos utilizar para móviles, para internet, para distintos browsers, copias físicas, discos ópticos, que todavía hacemos un poquito de eso, cada vez menos. Incluso todavía hacemos algunos libros dependiendo de la materia, ¿no? Aunque de nuevo eso va de salida ya, ¿no? Para nuestra distribución vía internet, la mayor cantidad de archivos se distribuyen a través de nuestro BLE, y nuestro BLE está basado en Moodle. Probablemente algunos de ustedes conozcan que la universidad entró en Moodle en el año 2004 y durante un cierto tiempo fuimos los mayores desarrolladores de experiencias Moodle en la comunidad. Para eso sí utilizamos una cantidad de herramientas alrededor de Moodle, algunas desarrolladas por la universidad como OpenMark, que es un sistema de evaluación en línea desarrollado íntegramente dentro de la universidad, o YouAnnotate, que es un sistema que nos permite tomar notas sobre contenidos electrónicos, que también es del lado de U, pero que por supuesto, por ser parte de un consorcio como Moodle, se han devuelto a la comunidad. Y finalmente quería hablarles de la tercera división, que hemos llamado Ambientes de Aprendizaje Corporativo. Es una división que tiene personal especialista en medios, pero que no se dedica a la producción para cursos, sino para proyectos especiales. Y estos proyectos especiales nos permiten probar a menores escalas nuevas tecnologías, nos permiten probar nuevas formas de presentar los contenidos, pero en cursos más limitados. Nos permiten ofrecer a la industria y a las fuerzas económicas dentro del Reino Unido soluciones para sus necesidades educativas. Y también nos permite desarrollar cosas como la aplicación de OU Anywhere, que es una aplicación para dispositivos iOS y para Android, que permite descargar todos los contenidos de un determinado curso en el cual el alumno esté registrado a sus dispositivos móviles. Yo estoy seguro que ustedes están también viendo en sus cifras cómo el crecimiento de gente, de estudiantes que están utilizando sus dispositivos móviles para estudiar es importante. Y aunque aún tenemos algunas dudas sobre los formatos, en particular sobre los teléfonos y su capacidad de entregar contenidos de cierta densidad, la verdad es que nuestras estadísticas nos muestran que este es el sector de más rápido crecimiento y por lo tanto hemos respondido a través de esta división, de este departamento, a eso mediante la creación de esta aplicación, que está, por cierto, disponible en la tienda de Android y en la tienda de iOS, pero para poder probarla necesitan estar inscritos en uno de los cursos de la Open University. Sobre esta aplicación, para dejar entonces un espacio para las preguntas,
Tengo un pequeño video que creo que van a proyectar ahora. Está en este link, pero lo van a proyectar localmente. Bueno, fue una presentación rápida, ya que el tiempo pues apremiaba y había 15 minutos para la exposición, pero bueno, con mucho gusto estoy abierto a preguntas y consultas posteriores. Creo que ahora va a haber algún tipo de preguntas del público. Pregunta aquí el compañero que si existe algún equipo de filmación que elabore en base a lo que son las teorías que se aplican en las asignaturas, todo lo que serían los videos. Sí, cómo no. De hecho es precisamente el equipo que yo dirijo. Yo soy el Studio Manager, el estudio de audiovisual. Y nosotros tenemos un modelo mixto en el cual nosotros comisionamos algunos de los productos dependiendo de nuestra necesidad, de nuestra capacidad de producción en un momento determinado, se comisionan a productoras independientes que siguen nuestros lineamientos. Y también internamente se produce una cierta cantidad de material. En este momento la producción está alrededor de unas 20 horas de material por mes, más o menos, y ha venido creciendo aceleradamente. Supongo que ustedes también tienen esa experiencia, que el material audiovisual cada vez se hace más importante y ocupa mayor espacio dentro de la producción. Pero ciertamente la respuesta es sí, tenemos un equipo de profesionales con productores, camarógrafos, editores, sonidistas que trabajan en esta área. Como Open University, existe la oportunidad de que otras instituciones de educación superior que estamos avanzando hacia la virtualidad de los escenarios de aprendizaje nos asociemos con instituciones como ustedes para hacer uso del repositorio de contenidos y de recursos de aprendizaje que ustedes tienen, de modo que dejemos de inventar la rueda, porque muchos de nosotros estamos volviendo a caminar los caminos que ya otros caminaron, y porque hay que hacerlo. Si podemos tener un repositorio público o colectivo de recursos de aprendizaje, podemos utilizarlo. Si la respuesta es afirmativa, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo podemos proceder? Sí, bueno, una excelente pregunta, porque la verdad que si algo la Open no ha hecho tan bien es el lograr internacionalizarse, es decir, para la cantidad de material y cantidad de productos que la Open tiene, nuestra presencia internacional no es realmente la que nosotros quisiéramos. De los 240.000 estudiantes que tiene la Open, más de 200.000 están en el Reino Unido y el resto está casi. Por otra parte, yo tengo 11 años viviendo acá en Inglaterra y la verdad es que no hay mucho acercamiento entre Inglaterra y la Gran Bretaña con los países latinoamericanos, ¿no? Para ser honesto, pues no ha habido ese acercamiento, pero tocar la puerta no significa entrar, y ahora que la OPE comienza a mirar hacia afuera, creo que es una buena oportunidad para hacer el contacto. Yo sugeriría que lo primero que puedo sugerir que se haga es que la Open tiene una gran cantidad de materiales que están disponibles en la red como contribución abierta en una página que se llama OpenLearn y que con mucho gusto le puedo hacer llegar a los organizadores las indicaciones para acceder. Y allí ustedes pueden ver una muestra de los materiales que existen.
y decidir si esos materiales podrían ser interesantes para sus fines y comenzar una conversación a partir de allí. Como cualquier universidad pública, la UPN es una universidad, en Inglaterra las universidades son públicas, hay un cierto interés en la cooperación, pero creo que tenemos que insistir nosotros desde aquel lado de que eso pase con mayor frecuencia. Bien, agradecemos al señor Rafael Hidalgo por su participación y por el esfuerzo y toda la espera que ha tenido con el retraso del tiempo. Muy bien, entonces, bueno, yo voy a platicar acerca de digamos, ofrecerles una visión sobre los entornos colaborativos, y para ello voy a partir de lo que son las tecnologías de información y comunicación. ¿Okay? Entonces, muchas veces cuando hablamos de entornos colaborativos, aunque no necesariamente tienen que ser digitales, tendemos a hacer referencia a los entornos digitales o digitalizados. Y yo creo que esto tiene que ver con la naturaleza de las tecnologías de información y comunicación. Voy a resaltar dos aspectos claves de ellos. El primero, bueno, una de las características importantes de las tecnologías es que tecnologías de información y comunicación es que son simbólicas, son digitales, son de 1, 2, 3, 4, contamos, son discretas, y eso les da dos características y dos consecuencias importantes. Una es que pueden representar prácticamente cualquier cosa de una manera exacta, y si no, se pueden representar con el grado de exactitud que uno quiera. Se puede aproximar una representación de la realidad con tanta precisión como sea necesario. La segunda característica importante de las TIC es que están codificadas normalmente de manera electromagnética. Usamos dispositivos electromagnéticos para representar la información codificada digitalmente. Y esto nos da una gran ventaja, y es que el entorno electromagnético es extremadamente flexible y la representación se hace muy fácil, es muy rápido, son entornos donde la información se mueve muy rápidamente. Generalmente no tenemos pérdida de la calidad de la información a la hora que la información se mueve de un lugar a otro, y generalmente tenemos muy bajos costos para representar una gran cantidad de información en los formatos electrodigitales. Ahora, ¿qué pasa cuando nuestro mundo se llena de bits? ¿Qué pasa cuando nos llenamos de esta tecnología en nuestros entornos, particularmente en los entornos educativos? Pues básicamente algo que ya conocemos es que se reducen las distancias. Dada la velocidad con la que viaja la información, podemos sentir que estamos cerca aunque estemos muy lejos. Lo acabamos de observar en el caso del doctor Rafael Hidalgo, que está en la Unión, en el Reino Unido, y entonces nosotros lo podemos oír casi como si estuviera aquí con nosotros. O fue el caso también del rector del Sistema Universidad Virtual, el maestro Manuel Moreno Castañeda. Algo que quizá a lo que ponemos un poco menos de atención es que aumentan nuestras capacidades de representación y manipulación. El hecho de que tengamos un dispositivo digital, electrónico, en el cual podemos representar una gran cantidad de información conectada, relacionada, que podemos manipular fácilmente, lo que nos da es una capacidad de representación y de manipulación de esta representación de información que no teníamos antes. Esa es, creo yo, una de las grandes aportaciones que traen las tecnologías de información y comunicación. Ahora, en particular se puede decir que el entorno mismo se vuelve un entorno cognitivo. Tenemos, bueno, por poner un ejemplo, si yo iba antes a una biblioteca, tenía que ir al catálogo, donde el catálogo, alguien había organizado el catálogo, yo buscaba información, encontraba el libro, buscaba a mano la información en el catálogo, cuando lo encontraba me dirigía al estante o le pedía al encargado que me trajera el libro. Ahora con Google organiza la información, Google automáticamente la procesa. Cuando yo hago la búsqueda, Google escoge los temas, los elementos que considera que son los más importantes para mí por mi historia de búsqueda, por la información con los términos de búsqueda que yo di, y entonces cuando yo le digo esta, me la trae automáticamente y me la pone en mi computadora. O sea, mucho del proceso cognitivo que antes teníamos que hacer nosotros, los seres humanos,
ahora automáticamente se ha traducido, se ha vertido en el entorno. Entonces el entorno procesa, hace mucho el procesamiento que antes hacíamos nosotros como estudiantes, como docentes. Ahora, en conclusión, lo que podemos decir en una primera conclusión es que, bueno, lo que tenemos con las tecnologías es una reducción de las distancias, una capacidad de representación y manipulación que no teníamos antes, y una reproducción y difusión de la información que es fácil, que es muy rápida, que no tiene pérdidas y que no tiene costo, o tiene un costo muy, muy bajo en comparación con los costos de transferir información en formatos físicos. Esto nos da dos consecuencias muy importantes. La primera de ellas es que se puede compartir sin pérdida. Yo comparto algo con ustedes y ustedes se quedan con una copia exactamente igual a la mía. Yo no pierdo información, ustedes ganan información. Normalmente en el entorno físico, o yo les comparto mi libro, se los presto y entonces yo me quedo sin libro, ustedes tienen libro. Si a ustedes se les ocurre sacarle copias, ustedes tienen un libro de menor calidad y yo tengo el libro bueno, ¿ok? En el entorno digital eso no sucede. En el entorno digital, si yo comparto algo, lo que ustedes tienen es de la misma calidad que la que yo tengo. Yo no pierdo y ustedes ganan. El segundo elemento importante aquí es que si todos ponen, todos ganan. ¿Sí? No es como, bueno, vamos a construir un edificio entre dos universidades y una de ellas es la que lo tiene y la otra es la que tiene que pedir permiso, o vamos a producir cualquier cosa que producíamos luego en el mundo físico. Alguien se quedaba con la mayor parte y otros se quedaban con una parte menor, o teníamos que compartir horarios y tiempos y ver cómo podíamos usarlo. En el mundo digital construimos y todos nos quedamos con todo, ¿ok? Entonces esto nos lleva, creo yo, a pensar que cuando nuestro mundo se llena de bits, se genera un entorno que no solamente promueve compartir y colaborar, sino que compartir y colaborar son necesariamente las mejores opciones. ¿Sí? No importa lo que nos digan las disqueras, no importa lo que nos digan las empresas de producción de películas o las grandes editoriales, compartir y colaborar es la manera natural de trabajar en los entornos digitales. ¿A qué nos lleva esto? A que, bueno, los entornos digitales colaborativos que hoy empezamos a observar son de alguna manera una evolución natural. Nos hemos estado moviendo naturalmente a través de la evolución de la tecnología hacia los entornos colaborativos, porque colaborar, compartir está en buena medida en la esencia de las tecnologías de información y comunicación. Y por consiguiente, y algo que es muy importante es, entonces el uso de los entornos colaborativos y el aprender a trabajar colaborativamente no es una opción en el caso de la educación para este nuevo ciclo, es una necesidad. Nuestros estudiantes tienen que aprender a usar los entornos de colaboración, tienen que aprender a colaborar, porque es el entorno en el que van a vivir y es la manera natural de trabajar en estos entornos. Y en particular esto quiere decir que el docente tiene que bajar un poco de aquí del podio y bajarse ahí junto con los demás estudiantes y colaborar con ellos. Es muy difícil enseñar a colaborar cuando el docente mantiene una distancia, cuando no permite la colaboración con sus estudiantes. Y eso lleva necesariamente a una organización del aula digital, física, de una manera distinta, una organización más horizontal, donde los estudiantes tienen una mayor participación en organizar cómo es que se realiza la actividad dentro del salón de clase o la actividad dentro del espacio. En caso práctico, bueno, ¿y qué hacemos? Tenemos un curso en línea, tenemos un curso presencial y queremos usar entornos colaborativos y queremos que los estudiantes colaboren. ¿Qué podemos hacer? Bueno, hay una enorme cantidad de herramientas disponibles en línea, en la nube, la gran mayoría de ellas. De hecho, la nube se vuelve ese espacio natural de colaboración. Por ejemplo, algo muy sencillo, típicamente cuando entramos en un salón de clase, una de las primeras actividades que hacemos es presentarnos. Entonces el docente dice,
Cada uno de ustedes se va a levantar de uno en uno y va a decir su nombre, su edad, de dónde viene, por qué está en este curso, ¿ok? Pero esa es la información que al docente le interesa conocer, pero no necesariamente la información que los estudiantes quieren saber de sus compañeros. Entonces, un mecanismo alternativo sería usar, por ejemplo, un sistema de encuestas, y entonces entre todos creamos una encuesta colaborativa, cada quien pone 2 o 3 preguntas que son importantes para nosotros, las contestamos entre todos y al final tenemos una imagen de cómo somos como grupo que nos interesa en buena medida a todos. Todos tenemos algo que preguntar ahí, algo que decir ahí, porque es una construcción de la imagen de manera colaborativa. ¿Okay? Otras herramientas, podemos usar herramientas como lluvia de ideas, que es por ejemplo el caso de Tree-Sider, donde los estudiantes vamos a empezar a hablar de los entornos y las herramientas colaborativas, en vez de yo decirles en qué consisten los entornos y en qué consisten las herramientas colaborativas, pues vamos haciendo una lluvia de ideas, vamos preguntándonos todos qué cosa pensamos que son los entornos y las herramientas colaborativas, vamos discutiendo, vamos ordenando las ideas de mayor a menor y nos quedamos con una definición de lo que son los entornos y herramientas colaborativas que surge del grupo y a partir del cual podemos trabajar. ¿Okay? Eso lo organizamos de manera colaborativa en un mapa mental en el que todos podemos trabajar, en el que todos podemos editar, al cual le podemos añadir referencias conectadas con la web, y de esa manera podemos seguir trabajando usando las herramientas como las que presento aquí. Podemos hacer una síntesis usando un documento editado de manera colaborativa usando Google Docs. Podemos buscar literatura y armar una base de referencias común usando herramientas como Zotero. Si buscamos en la web, podemos armar un grupo en Digo, y cada vez que yo encuentro una página interesante la comparto con mi grupo, comparto las anotaciones, mis comentarios, las partes que considero más importantes, todas esas con mi grupo, y mis compañeros cuando leen la página y lo que yo pienso de la página, y ellos añaden su propia información, y de esa manera construimos conocimiento entre todos, ¿ok? Entonces, son algunos ejemplos, hay muchísimas cosas más en la web todos los días, muchas de ellas son abiertas a usuarios académicos, algunas tienen costo, pero el costo es muchísimo más bajo que las herramientas que comprábamos antes para los escritorios. Y bueno, pues eso es lo que yo quería decirles sobre el entorno colaborativo. Muchas gracias. We are going to talk about tools and collaboration. Nosotros hoy vamos a hablar sobre herramientas de colaboración. Okay. The first thing we're going to talk about is tools. Before I go there, I would like to thank WAPA and ASED for allowing Purdue to participate in this conference. Thank you very much. Antes de comenzar a hablar de herramientas y lo que nos toca hoy, quiero agradecer a WAPA por invitarme a esta conferencia. Me siento muy bien. Y bueno, pues vamos a comenzar a hablar precisamente sobre lo que WAPA hoy nos pide. So the tools we're going to talk about are visualization and simulation in distance learning or virtual education. Las herramientas de las que vamos a hablar hoy son simulación y visualización en entornos de realidad virtual a través de la educación a distancia. So what is simulation and why? Simulation is the replication of a real-world environment, process, object, or abstract thing that allows us to understand that object more clearly. Entonces, ¿qué es simulación y para qué? Pues la simulación es simplemente una representación computarizada de los objetos y procesos o abstracciones de cosas que existen en la vida real, y básicamente la utilizamos para hacer que todo eso sea más claro y visible para nosotros. It's used for development, for planning, for design, for troubleshooting, as well as optimization of processes. Es utilizado para desarrollar, para planificar, para entrenar, para la resolución de problemas, y tiene un alcance que prácticamente solamente está limitado por nosotros. Some of the benefits of simulation and visualization are insight or understanding.
Uno de los beneficios, de los grandes beneficios, es que la simulación y la virtualización nos permiten mejorar bastante lo que es el entendimiento sobre lo que estamos tratando. Prediction, forecast, and foresight. Predicciones sobre qué está pasando y cómo modificarlo. Efficiency and a high value to cost ratio. Y eficiencia con una muy buena relación de lo que cuesta el aprendizaje. So what is the visualization of virtual reality? It's a computer immersive environment. Entonces, ¿qué es la visualización de realidad virtual? Es una simulación de un ambiente inmersivo. It allows the student to walk into the object of study. Y permite que los estudiantes puedan navegar o moverse a través del objeto de estudio. To see processes or systems in a way that they could not see it before. Para ver los procesos y los objetos desde un punto del que nunca antes podían observar. The integration of visualization and simulation is very powerful in distance learning. La integración de la simulación y la virtualización es muy poderosa para la educación a distancia. It's replicable. Es replicable. There's more room for experimentation. Es más viable para la experimentación. And there's a great opportunity for experiential learning and practice. Y es una excelente oportunidad para el aprendizaje experimental y la práctica. So let's imagine that we create a three-dimensional model of a human body. Imagínense que pudiéramos crear una versión tridimensional del cuerpo humano that works and operates and responds exactly how our bodies do. Que al ser operado puede responder de la misma manera en la que respondería un cuerpo humano real. Then a student could put on gloves and glasses. Un estudiante puede colocarse lentes y guantes and interact with their computer and practice things like open heart surgery or removing a gallbladder or something like that. Y el estudiante podría vía computadora interactuar con ese cuerpo, realizar una extracción de corazón, cualquier incisión que quiera realizar o lo que haga falta. And this is powerful because in the simulation we can change the conditions of the body. We can adjust blood pressure. We can adjust certain parameters of the body like size and age. And the student can experience the real-world response to their actions relative to their engagement with the simulation. Si utilizamos esta herramienta en la educación a distancia, es una herramienta muy poderosa porque podemos cambiar diferentes parámetros a la hora de realizar la operación, como la presión sanguínea, como la respuesta al dolor, la edad de la persona y el tamaño que tiene, y todas estas herramientas pueden ser utilizadas para medir qué bien o qué mal responde el estudiante al proceso, a la operación que está haciendo en la computadora. So just in summary, visualization En resumen, go ahead. la visualización de realidad virtual y simulación son versiones computarizadas de modelos funcionales de procesos, experiencias y objetos de la vida real. So I'm going to ask Waskar to talk about the benefits of visualization and simulation, and then we're going to give you a virtual example. Ahora me va a preguntar a mí sobre cómo ayuda la simulación y la virtualización en estos procesos de lo que estamos hablando. El primer punto que tenemos es que la simulación y la realidad virtual permiten a los estudiantes acceder a muchos conceptos, mecanismos y procesos que normalmente son inobservables y no interactivos por muchas razones. Por ejemplo, en el caso que estábamos poniendo de la operación de corazón o cualquier tipo de operación,
Para un estudiante en la vida real poder ensayar esto, necesita una persona real que tenga el problema y que vaya a tratarse sobre ese problema. Lo que significa que es muy difícil que sea viable, sobre todo y más que nada, de la persona de esa vida está en manos de ese estudiante. Pero si hacemos un entorno simulado en el que esa persona pueda practicar una extracción de corazón o cosas más simples como una apendicitis, entonces ni estamos poniendo en riesgo la vida de nadie y al mismo tiempo estamos logrando una educación que es mucho más representativa, que hacer que el estudiante conozca teóricamente todo lo necesario para extraer cualquier cosa. Como segundo punto, estas simulaciones pueden ser utilizadas en computadoras de mesa, laptop o tableta. Los estudiantes tienen más actividades para aprender que son opuestas a simplemente leer un libro o escuchar a lectores. Tercer punto, hay sustanciales investigaciones reportando que las simulaciones computarizadas son un método efectivo para mejorar el aprendizaje de los estudiantes y posiblemente estamos hablando de algo que es bastante más efectivo que la educación tradicional. Y como último punto, las evaluaciones realizadas han mostrado un impacto positivo en el aprendizaje del estudiante, motivación y formación de los empleados. Y hay que recordar que también esta herramienta no es un punto fuerte exclusivamente para la educación, sino también para la educación continuada. Esto es vital porque vemos que podemos formar personal que está dentro de una empresa, entrenándolos o agregando mediante simulación un nuevo conocimiento a lo que deben ser sus experiencias y sus competencias en el mundo laboral. Pasamos a la siguiente. ¿Cómo este modelo logra mejoras en la educación? Lo hace primero que nada mejorando la comprensión, la retención y la transferencia de conocimientos mediante la visualización. Por supuesto, no es lo mismo que te cuenten algo a verlo tú mismo. Y es precisamente una de las vías que toma este modelo para mejorar el aprendizaje. En los materiales de construcción, por ejemplo, se reduce el problema de comprensión relativo a la experiencia o un limitado marco de referencia. Permite a los estudiantes practicar y experimentar los objetos de estudio mediante simulación, lo que les da la posibilidad de interactuar más con ellos. Los simuladores aumentan la preparación de los estudiantes para los trabajos, con habilidades para transferir fácilmente los conocimientos adquiridos en los simuladores a situaciones del mundo real. ¿Por qué? Porque la simulación es precisamente una réplica de lo que van a encontrar cuando salgan a la calle, por lo tanto no va a haber sorpresas. Y por último, tenemos el beneficio de que las simulaciones son ambientes seguros, predecibles y que nos dan toda la oportunidad para ajustarlos o cambiarlos. As an example, let's imagine that we are in an engineering course that's studying the construction or the creation of energy. Imagínense como ejemplo que estamos en un curso de ingeniería en el que estamos tratando de crear o de ajustar una planta de producción de energía. Now we don't have the space or the resources to build an actual power plant, test it and adjust parameters in a classroom or a laboratory. No es posible que tengamos los recursos y las herramientas que necesitamos para construir, practicar y elaborar una planta de producción de energía dentro de un curso o dentro de un laboratorio. But we can do this through simulation in a virtual environment. So in distance learning and a virtual learning environment, we can actually allow students to work individually or collaborate to build and to observe and to study the inner workings of a power plant. Pero a través de la simulación virtual y de la educación a distancia con simulación sí podemos hacerlo y también podemos dar a los estudiantes la oportunidad de colaborar entre ellos, de estudiar entre ellos y de modelar entre ellos la construcción de esa planta virtual que ellos pueden diseñar de manera virtual.
So Waskar will give an example of what that might look like. Ahora le voy a dar un ejemplo palpable de lo que estamos hablando en este momento. Pasamos a la siguiente diapositiva y vamos a hablar del modelo FGD para entrenamiento de emergencia y seguridad. Es un proyecto que se diseñó para otorgar un entrenamiento acerca de situaciones de riesgo que pueden darse dentro de una planta de producción de energía. Las cuestiones que abordó el proyecto fue limitaciones en las capacidades de formación existentes, dificultad para preparar al personal para una situación de fallo que fuera palpablemente de fallo, incluyendo también a los técnicos que tienen que encargarse de solventar la situación. El resultado esperado es un modelo virtual en 3D con la geometría real, las condiciones de funcionamiento y efecto, y un paquete de software dedicado a la formación y optimización de procesos, siempre en vista de la seguridad. Por lo que a continuación le vamos a mostrar el resultado en un corto video en el que podemos ver la planta eléctrica en la que se entrena al personal para que practique las medidas de seguridad, tanto de evacuación como de apagado de la planta eléctrica para evitar mayores desastres. Aquí podemos ver los diferentes espacios dentro de la planta, el sistema de generación a través de vapor o agua, En este momento del video, la planta se encuentra operativa, pero más adelante vamos a ver cómo comienzan a aparecer allá en la parte superior izquierda, cómo se comienzan a realizar los procedimientos para apagar la planta porque se encontró un fallo, y este es precisamente el entrenamiento que se le da al personal, que es la parte técnica, sobre cómo se debe apagar, cuál es el procedimiento que se realiza para apagar de manera segura la planta eléctrica en caso de que exista un fallo. Aquí podemos ver que se realiza un proceso de refrigeración en el que van trabajando por partes los mecanismos de refrigeración de la planta. Arriba podemos ver que la simulación va avanzando 2 minutos, 8 minutos. Podemos ver el interior de, por ejemplo, el estanque. Vamos a ver cómo se apagan cada una de las turbinas. Ahí ya el personal apagó las turbinas. Y finalmente toda la planta se encuentra inoperativa y en un estado de refrigeración. So we can do many things with visualization and simulation. That's as we give the example, that's a very strong tool for distance learning. I would like to address 2 things that we've heard in the conference already relative to this subject. We heard this morning that technology is developing in a way that helps students learn more, but that a lot of times that equipment isn't accessible to students, and that's very true. One thing that Purdue is doing, and we're working with WAPA to do this, is to develop and distribute technologies that have low barriers to access. Muy bien, este ejemplo que hemos utilizado es un poquito potente, bastante potenciado, pero en resumen, lo que queremos dejar es que este tipo de tendencias y este tipo de ejemplos que hemos realizado hoy son una de las vías en las que Purdue y WAPA están trabajando, y es lo que tienen visualizado como futuro para ofrecer a los estudiantes como herramientas para la formación en posiblemente un mediano, corto plazo. So all the visualization and simulation technologies that we're developing and incorporating into virtual learning are deliverable across
regular computer, tablet, and smartphone platforms. Así que podemos desarrollar la tecnología de visualización y de simulación y podemos distribuirlas a través de cualquier computadora de mesa o tableta y estas pueden ser utilizadas para procesos de enseñanza-aprendizaje. In some cases where the learning requires a 3D immersive environment, they might have need to be given an extra tool, which would be 3D glasses. En el caso de que la tecnología o el material necesite un utensilio extra para la visualización inmersiva, sencillamente podemos agregar una herramienta bastante simple como es este tipo de lentes para ver en 3 dimensiones. So these are options, technological options with low barriers to entry. Estas son varias de las opciones que tenemos para llevar ese material a los estudiantes. I would also like to add to the great presentation that Raphael gave about sharing without loss. Quiero agregar a la brillante presentación del señor que compartir con Sharing without loss. Compartir sin pérdida. quiero compartir sin pérdida. Está tratando de decirlo en español. Lo siento, mi español es muy mal. Yo he estudiado 2 años de español en mi universidad, pero necesito practicar más. Yo leo un poquito. Gracias. Entonces, collaboration is very important for the distribution and use of this technology. La colaboración es muy importante para la distribución y el uso de estas tecnologías. Because to develop one course using this technology is expensive. Porque el desarrollo de uno de estos cursos utilizando esta tecnología es bastante extenso. But by sharing the course and distributing over many, then we can create economies of scale and make it affordable for all. Ok, se refiere a que para distribuir estos cursos podría ser de manera colaborativa entre distintas universidades. Podemos crear una escala de economía de cuál es la posibilidad que tiene cada grupo de estudiantes para acceder a ella y realizar un proceso en el que todos ganan, pero no se deja de beneficiar a los estudiantes. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Primero que todo quisiera agradecer a los directivos de la UAPA por invitarme a participar en tan importante evento. Educación a distancia, hace muchos años ya que se está trabajando en ella, pero siempre hay cosas nuevas que decir y aportar, y de hecho, bueno, todas las intervenciones excelentes que se han presentado son una muestra de ellas. A mí me queda poco tiempo y pocas cosas que decir por todas las intervenciones que se han hecho, así que trataremos de resumir lo más posible. Vamos a hablar un poquito, como es el título del panel, de herramientas y entornos colaborativos de la educación a distancia y virtual. Bueno, mi nombre es Vivian Estrada, yo trabajo en la Universidad de las Ciencias Informáticas en Cuba y dirijo el Centro Internacional de Posgrado. En Cuba, bueno, hace muchos años se comenzó a trabajar en la modalidad a distancia, una modalidad fundamentalmente para cursos para trabajadores, con poco uso de la tecnología. Después se fueron incorporando los posgrados, y ya actualmente la mayoría se desarrollan en modalidad semipresencial con uso intensivo de la tecnología. A inicio del 2000 se hizo un proceso de perfeccionamiento de la educación a distancia, se trabajó en la producción, en la preparación intensiva de los profesores, en la preparación de recursos educativos, incorporándose varias universidades, y se incorporaron nuevos cursos de pregrado para impartirlo en modalidad semipresencial, que es la que en pregrado es la que se utiliza en las carreras que están seleccionadas. Y ahora hay otro proceso también de fortalecimiento de la educación a distancia, y se creará en este año el Centro Nacional de Educación a Distancia, que lo dirigirá nuestra universidad para darle un nuevo proceso de análisis y perfeccionamiento también de la educación en esta modalidad. Estamos en un momento en que se
el valor del conocimiento es muy importante. Bueno, se ha hablado hace muchos años, casi 3 décadas, de la sociedad de la información, después de la sociedad del conocimiento, de la inteligencia, y se han dado reuniones importantes como el de la cumbre de la sociedad de la información en 2 momentos, y destacándose el valor que tiene el conocimiento. O sea, claro que el conocimiento es importante, pero también es cómo lo transmitimos, que es la esencia de las cosas que se han discutido y analizado en el día de hoy. Hay muchos modelos para tratar y potenciar la creación del conocimiento, y uno de ellos es el de Nonaki Takeuchi, muy conocido seguramente, donde se trata de convertir conocimiento tácito en explícito, explícito en explícito, y así sucesivamente para lograr crecer y socializar más el conocimiento, tal como se hablaba también en la presentación anterior, la importancia de socializar el conocimiento, porque en la medida que lo socializamos mejora su calidad y no lo perdemos, porque el que entrega el conocimiento lo que hace es afianzarlo, sabe más, lo perfecciona. Por eso se dice el conocimiento es el recurso. O sea, hay muchos recursos, pero el conocimiento es el recurso más importante. Transmitir el conocimiento es otra cosa, y en la educación a distancia es fundamental encontrar vías, métodos, herramientas que nos ayuden a eso. Por eso se han desarrollado, como decíamos, métodos, técnicas, herramientas que contribuyen a usar de manera inteligente la información, el conocimiento y los datos. Las universidades son por excelencia productoras de conocimiento, gestionan conocimiento y usan el conocimiento, o sea, lo aplican en la solución de problemas del mundo real. Y por eso se habla tanto de la importancia de pasar de un nuevo paradigma, de este paradigma de centrado, que el profesor transmite sus conocimientos y el alumno es receptivo, sino pasar a un nuevo paradigma donde está centrado en el aprendizaje, en el alumno que aprende, o sea, la importancia de saber hacer. O sea, tenemos que formar, porque eso es lo que está demandando la producción, o sea, preparar a las personas para el mundo real, para resolver problemas del mundo real. Y en la educación a distancia esto es fundamental. ¿Y cómo lo logramos? Con apoyo sobre todo de recursos educativos y utilizando herramientas que nos permitan que esos recursos educativos sean con mayor facilidad asimilados por los alumnos, como es el caso, por ejemplo, de las simulaciones, como se hablaba anteriormente. Esto no es simple, y esto lleva una etapa de diseño instruccional, como se ha dicho, diseño de aprendizaje, que como dicen algunos de los investigadores del área de pedagogía, que es como se llama ahora, porque realmente nosotros, instruimos, ¿no? Pero el objetivo fundamental es que se logre un aprendizaje en los alumnos, o sea, que la persona esa aprenda, y de ahí que, es o diseño instruccional o diseño de aprendizaje, de tal forma de pasar de la habilidad de saber a saber hacer y a saber ser, porque también es importante la formación de valores, y esa no la podemos olvidar en la modalidad a distancia. Es necesario fomentar también que en nuestros centros de estudio la atención a las diferencias individuales, la atención a las diferencias de aquellos que avanzan menos y de aquellos también más talentosos que pueden ser futuros grandes científicos de nuestro país, y por lo tanto es necesario fomentar también el desarrollo de los talentos. Bernard Shaw, premio Nobel de Literatura en el año 25, dijo: desde muy niño tuve que interrumpir mi educación para ir a la escuela. Bueno, es algo para reflexionar, pero lo importante es que nuestras escuelas se ocupen, por supuesto, de atender las individualidades, y no solo de aquellos que presentan más dificultades, sino también de aquellos más avanzados. Y la educación a distancia brinda posibilidades muy fundamentales para eso, la posibilidad de atender a las individualidades. Hay un consenso generalizado que con todo el desarrollo tecnológico y de metodológico, pedagógico, hay más posibilidades de que esto incorporarlos a la educación, pero según dicen mis investigadores también de esta área, no siempre ha sido así. O sea, no siempre estamos desarrollando en los alumnos las competencias que reclaman los puestos de trabajo, ¿no? O sea, que reclaman el mundo real, porque no desarrollamos las competencias necesarias, o sea, los conocimientos, habilidades y valores que reclama la producción. Por eso es tan importante desarrollar estrategias de aprendizaje que nos lleven a eso.
está surgiendo un concepto nuevo que es el aprendizaje invisible, que es el que nos habla de tener en cuenta que el aprendizaje que se produce fuera, de manera informal, fuera de las aulas. O sea, el alumno llega a nuestras aulas ya sabiendo manejar la tecnología, porque son alumnos que surgieron con la tecnología. Y hay que trabajar con ellos de esa manera y no impartirles cosas que ya ellos conocen. O sea, aprovechar más el tiempo en resolver problemas y no tanto solo transmitir información, transmitir conocimiento que ellos pueden adquirir por diversas vías. Y ahí, bueno, es interesante este concepto de aprendizaje invisible, donde se fundamenta sobre todo en incorporar aquellas cosas y aquellos conocimientos adquiridos de forma fuera de las aulas, y que también hay que tenerlos presentes. Por ejemplo, nadie pasa un curso para trabajar con Facebook, Twitter, ¿no? Eso es un aprendizaje invisible, o sea, que ocurre espontáneamente por la necesidad. En los informes Horizon, que se hablaba un poco más temprano sobre ello, bueno, todos los años aparecen las nuevas tendencias emergentes en la educación, sobre todo dirigidas al aprendizaje, ¿no? A mejorar el aprendizaje y usar la tecnología. Que sale en este año, en el 2014, que siempre da más o menos por 5 años, aparecen, bueno, igual las tendencias a corto, mediano y largo plazo, y una de ellas, la clase invertida le llaman, que es eso que hablábamos, o sea, dirigir nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje fundamentalmente a resolver problemas, a saber hacer. Este contenido es importante y debe desarrollar estas habilidades, estas competencias, sino estas competencias. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Porque eso lleva a preparar recursos educativos por parte de los educandos, por parte del equipo de productores, que hagan que el alumno pueda con facilidad resolver un problema y que también los provoque para investigar, que es una habilidad tan importante que debemos desarrollar en nuestros estudiantes, el espíritu investigativo. Otra de las ideas, las analíticas de aprendizaje, bueno, va a haber una ponencia esta tarde, pero ¿cuántos datos se generan sobre el proceso, cómo aprenden nuestros estudiantes? Muchísimo. ¿En qué están las dificultades? ¿Dónde radica? ¿Qué pasa? Sobre todo cuando utilizamos la tecnología, por ejemplo, en las plataformas, hay muchos datos ahí que si se analizan adecuadamente podemos ver cómo mejorar la atención individualizada. Esta es otra de las áreas que podemos atender. En fin, el tema de las impresiones en 3D es algo también novedoso, como algo que tenemos en tercera dimensión. Nosotros lo podemos proyectar y lograr, por ejemplo, producir cuerpos, digamos, arqueológicos que no tenemos y que podemos, de algo que, bueno, muy difícil a veces de conseguir y que puede disponer el alumno. El tema de los juegos, gamificación, o sea, cómo utilizar los juegos en función del aprendizaje. Eso se ha desarrollado mucho, ha sido siempre algo que ha dejado muchos signos de interrogación, ¿no? Si es posible, pero realmente la tendencia es usarlo para desarrollar la reflexión, el pensamiento lógico, la toma de decisiones, y es un área importante de desarrollo de los juegos, que se le llama juegos serios también. Está el Internet de las cosas. O sea, estamos conectados a Internet las personas, ¿no? Pero ¿y si las cosas estuvieran conectadas a Internet? De hecho, existen muchas cosas conectadas a Internet. Por ejemplo, si un frasco de medicina pudiera estar conectado, se sabe cuándo se abrió, que cuántas pastillas se tomó, cuándo le toca, y que pueden ayudar cuando es, por ejemplo, muchas veces de producto, digamos, las lactos mismas se desintegran y se crean después productos con ellas, o sea, con esos materiales, juguetes, por ejemplo. Pero a veces se han incorporado en esos materiales que son malos, ¿no? Para la salud, y que han tenido que retirarlos. Si tuviéramos un gran mapa que indique toda la vida, o sea, de los productos esos que se usaron en el juguete, de dónde proceden, pues eso puede ayudar a que me está tocando el timbre, puede ayudar a que no haya que desecharlo, sino más bien no producirlo. O sea, es infinidad de técnicas, métodos que nos pueden ayudar a resolver, a mejorar el aprendizaje, pero hay que saber usar. Las personas no nacen sabiendo, y es que el tema de la preparación de los profesores es fundamental. Por ejemplo,
Bueno, que no leí ahorita, que era el tema de la realidad aumentada. No es que decir que la realidad eliminarla, sino que la virtualidad nos puede ayudar a aumentar esa realidad y por lo tanto tener más información sobre lo que es lo que se está estudiando. Eso en la medicina es fundamental. Bueno, en un deportista también, porque lo podemos ver plano, pero si después la vivencia, cómo se para batear, los gestos que hace, la posición de las piernas, puede ayudar a tomar decisiones en la formación de ellos. Está la web semántica, o sea, la computadora es muy buena analizando palabras, ¿no? Para la búsqueda, pero ya analizarla en un contexto las palabras ya es un problema. Y entonces eso hay tecnología para ello, desde la evolución de la web. Aquí, por ejemplo, hay un mapa conceptual donde se relacionan diferentes conceptos que tienen que ver con la web semántica. Fíjense cuántos conceptos se relacionan ahí. Esta es una herramienta que puede ser muy útil para el proceso de enseñanza-aprendizaje y es facilísimo de usar y de preparar. O sea, porque un poco yo soy renuente a utilizar herramientas complicadas que el profesor después no sabe manejarla. Y aquí se hablaba, el rector planteaba el problema de la preparación de los docentes, que es una realidad, pero por eso hay que darle herramientas fáciles, que produzcan recursos que ayuden al aprendizaje. Aquí está, bueno, la web semántica, una anécdota, ¿no? Que se le pierde la llave y va a la computadora y la computadora le da información, los niños preocupados porque dice, demasiado, ¿no? Y es la web semántica, o sea, demasiado no puede descubrir cosas. Es decir, lo que es resumen de lo que hemos dicho sobre la web semántica. Internet de las cosas, cómo las cosas conectadas a Internet se pueden tener en cuenta. Se le llama IoT, ¿no? Internet de las cosas. Y bueno, ya puse un ejemplo acerca de eso. Ahí está cómo ha pasado desde el 2003, donde lo negro es las personas condentadas y lo azul las cosas, y como esto iba evolucionando en el 2008, fíjense la situación ya como es, y miren lo que se espera para el 2020. O sea, es importante entonces que a la hora de preparar al profesor para usar todos estos recursos, sí tenga en cuenta la didáctica especial que lleva el uso de la tecnología en la educación y no olvidarse de todos los componentes de la didáctica y sobre todo estos componentes medio, forma y método, que son los componentes en los que el profesor puede ser creativo, donde puede desarrollar más su imaginación para lograr mejores resultados en sus cursos. Es decir, desarrollar una estrategia pedagógica y didáctica que ayude a que se entiendan mejor las cosas. Y la web, por ejemplo, la evolución de la web 2.0 brinda muchos recursos para ello, que casi siempre lo que utiliza siempre son a veces los mismos, pero por ejemplo el web es un elemento fácil de crear por el profesor y puede ayudar al aprendizaje. Ahí el profesor tiene que ser un artista, tiene que crear, tiene que diseñar un buen producto. Esta es la web 3.0, que es la misma web semántica, donde se utilizan ya elementos de la inteligencia artificial, es decir, crear recursos educativos y actividades con el uso de la tecnología para trabajar de manera individual y colectiva los alumnos y que esto potencie el aprendizaje. Y en el caso de la modalidad virtual, sobre todo, es importante contar con recursos y una guía de estudio. Nosotros le damos una especial atención al tema de la guía de estudio, porque es donde el alumno oye la voz del profesor, donde el alumno ve todo organizado, donde eso le ayuda a desarrollar su propio proceso de aprendizaje. Es decir, que cuando incorporamos la tecnología de educación hay que tener en cuenta no solo el deseo institucional, sino es fundamental la preparación de las personas, sobre lo que se había hablado aquí mucho, y el usar adecuadamente la tecnología. Tal vez no enredarnos en tantos recursos tecnológicos complicados, sino hacer cosas en bien del proceso. Porque hay muchas reservas de calidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ejemplo, este es un inicio de un curso, de una asignatura, donde aparecen videos, donde aparecen actividades, donde aparecen diferentes recursos que pueden usarse en bien de enseñar una asignatura. O sea, el desafío fundamental es preparar los recursos humanos para transformar una organización en una organización que aprende, una organización inteligente, donde el conocimiento y su socialización es fundamental. Como idea final, ya para terminar, la importancia de acompañar el cambio tecnológico con un cambio organizacional. Se ha hablado aquí, o sea, la organización tiene que prepararse para eso. Capacitar a los formadores como eje fundamental para apropiarse de las tecnologías, tender puente entre la educación formal y la educación y la informal, o sea, lo que hablábamos del aprendizaje invisible, y
bueno, atender la educación formal también como de manera priorizada, con recursos educativos y, bueno, disminuir la brecha entre las diferentes dimensiones tecnológicas, metodológicas y de apropiación del conocimiento. O sea, el investigador francés Hutchinson dijo: sabiduría significa que los mejores fines se persiguen con los mejores medios. El empleo de las TIC y la gestión del conocimiento en la educación debe suministrar los mejores medios para que se produzca el fin que se desea alcanzar, que es el del aprendizaje. Muchas gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Milagro Cabrera, de UNATEC y UAM. Antes que nada, yo quería decirle que estoy muy agradecida por toda esa motivación que ustedes nos han dado. Pero yo veo que a través de ella nos han motivado que los docentes mejor nos preparemos antes de llevar. Porque para llevar hay que estar preparados. Entonces, ¿cuál es mi motivación? Mi motivación es, los entornos, las herramientas colaborativas, la imaginación. ¿Cuál es la herramienta de explicar y cómo explicar? Porque, por ejemplo, como decía Michael, que decía que una cirugía, si ponemos una persona a operarla, lo ven, pero ¿cuánta gente moriría? Pero ya después que llevo el gráfico o el dibujo de una vez se ve. Ahora, ¿cuál es mi petición? Que ustedes nos digan dónde preparar, dónde conseguimos las herramientas idóneas para el docente dominicano prepararse. Porque para llevarlo a las aulas virtuales tenemos nosotros que preparar. Resulta que yo he investigado en realidad virtual. Yo tengo avatares en Second Life, en OpenSea, pero así como en realidad aumentada, yo encuentro muchos sites, muchos sitios web, donde yo puedo descargar herramientas y crear entornos que usen realidad aumentada. Tal parece que para realidad virtual no hay. Tengo que comprar un site, tengo que comprar un espacio en Second Life, y a partir de ahí me cobran unos dólares, me dan una casa, un terreno, pero muchas veces me limitan en cuanto a la construcción de los objetos. Es fácil plantear que vamos a usar realidad virtual, pero las herramientas no son tan fácil adquisición como, por ejemplo, la realidad aumentada. Entonces, la pregunta mía viene en este sentido: ¿por qué los recursos para crear entornos virtuales son tan limitados en comparación con realidad aumentada, que en cualquier página web te ponen herramientas? A partir de su experiencia, ¿cuál sería una estrategia funcional a nivel de la organización para lograr el empoderamiento de toda esta tendencia en los diferentes actores de una organización de educación superior, a partir de su experiencia? Ok, bueno, atendiendo la pregunta de la maestra, yo creo que hay un mito muy grande en el sentido de que lo que yo no sé, no lo puedo usar en el aula y mis estudiantes no lo pueden usar para aprender. Normalmente, más cuando hablamos, por ejemplo, de maestros ya de edad un poco avanzada, que llegaron tarde a las tecnologías, son maestros que hay muchas cosas que no saben hacer en cuanto al manejo de los aparatos tecnológicos digitales. Pero eso no quiere decir que ese tipo de aparatos no se puedan usar en el aula con un buen propósito. Por ejemplo, típicamente nuestros maestros no saben abrir una sesión de videoconferencia para tener una charla con los estudiantes. Pero los estudiantes sí saben, porque ellos aprendieron el propedéutico y lo saben usar, y entonces es cuestión de que el docente baje un poquito del podio, como dije hace rato, y sea capaz de decirle a alguno de los estudiantes: oigan, organicen una sesión en línea para que yo participe y les explique tal cosa. Entonces, dejar que los estudiantes lo organicen. El maestro no tiene que aprender a manejar, a ser administrador de la sala de videoconferencia. Lo único que él puede aprender a hacer, si está limitado por la edad, por diferentes factores, para aprender a usar el aparato, es a dejarse llevar por sus estudiantes y usar el aparato dispuesto por ellos, básicamente. Entonces, yo creo que en buena medida es cuestión de que como docentes confiemos en los estudiantes y ayudar a los estudiantes con nuestra visión, con nuestra experiencia, con nuestra manera de hacer las cosas, y dejar que ellos lleven el liderazgo. A veces no nos queda de otra en cómo usar los aparatos, en cómo usar los instrumentos, en qué usar y qué no usar, y qué meter en el salón de clase y qué no, y de esa manera colaboramos con ellos y construimos entre todos un buen salón de clase y un buen curso. El tema de la preparación de los profesores, como se ha dicho, es fundamental.
para una estrategia de formación de los docentes para el trabajo en la educación a distancia, consideramos que es fundamental, primero, hacer el diseño de aprendizaje, que siempre se habla del diseño instruccional. Lo mismo pasa para la educación presencial. Usted hace un diseño del aprendizaje, usted hace qué va a dar, cómo lo va a dar, qué recursos va a utilizar, qué actividades va a desarrollar. Entonces usted prepara todo eso por unidad. Unidad uno voy a utilizar tales, una multimedia, una simulación, un PowerPoint, 3 PowerPoint, un video. El video es fundamental, grabar las explicaciones del profesor es fundamental. Porque ahí el alumno ve, siente al profesor, aunque no lo tenga hablando, pero lo está viendo, lo está sintiendo su voz. Por lo tanto, no hay que utilizar todos los recursos. Probablemente con 3 o 4 herramientas usted resuelva para un curso de excelente calidad. Lo que tiene que diseñar primero cuáles herramientas yo voy a utilizar. Y no es el uso de la herramienta el problema. En la experiencia que tengo en la formación de profesores para esta modalidad, el problema fundamental está en diseñar las actividades del docente en su materia. Olvidado de la tecnología. ¿Qué actividades en mi diseño instruccional yo voy a realizar para que el alumno aprenda? ¿Qué recursos hace falta hacer? Olvidado de la tecnología. Ahí es donde está la dificultad fundamental. Muchas veces nos escudamos también a veces en la tecnología, pero no creo que esa es la causa fundamental. Claro que hace falta, ¿no? Después, bueno, ¿cómo? Pero eso ya se mecaniza, igual que trabajo en la plataforma. O sea, eso ya después, los primeros días da mucha guerra, pero ya después es algo mecánico, usted lo hace con los ojos cerrados. Bueno, pues así pasa. Lo fundamental es el diseño de aprendizaje, tanto para la modalidad presencial como para la virtual, pero mucho más en la modalidad virtual, donde usted tiene que ver qué recursos son obligatorios desarrollar para que el alumno solo pueda aprenderse esa parte, qué actividades hace falta que realice para después saber hacer, desarrollando esa competencia, o sea, la posibilidad de hacer cosas con ese conocimiento que le damos. Por lo tanto, pienso que ha sido organizado de esa forma. Después empezamos a desarrollar los recursos educativos, ya tenemos todo una unidad montada, entonces vamos a montarlo en la plataforma y vamos, incluido redactar bien el foro, no poner, comente sobre esto, no, bien redactado, una cuartilla donde usted explique la importancia de reflexionar sobre el foro que le estamos pidiendo, que ponga sus ideas, que trate de no copiar, que la redacción sea correcta, que no tenga buena ortografía, porque también tenemos que desarrollar la competencia genérica del cuidado de la lengua, que es muy importante, o sea, de las competencias básicas, como también es el uso de la tecnología, el trabajo en colaboración, también, y es lo primero que debe hacer un profesor también cuando ya después se enfrenta al grupo, crear los equipos de trabajo, los grupos de trabajo, porque el aprendizaje se produce de forma individual, pero en colaboración, y por eso después se habla de aislamiento y todo eso, porque a veces no se crea adecuadamente el grupo para colaborar y aprender. Purdue is one of the few universities that has the technology available and readily uses that technology to create virtual simulation. Purdue es básicamente una de las pocas universidades que posee la tecnología y utiliza la tecnología para crear la simulación y la virtualización. Neil Armstrong, the first man to walk on the moon in 1969, was a Purdue-trained engineer. Neil Armstrong, que fue el primer hombre en caminar en la luna en el 69, fue un ingeniero que fue entrenado en Purdue. He only walked on the moon once, but he trained in a virtual reality simulator hundreds of times. Él solamente caminó en la luna una vez, pero fue entrenado para eso en entornos virtuales cientos de veces. So the vision is to share this technology that Purdue has with universities in Latin America through possibly WAPA and ASET. And the way we would do that is deliver the technology in the local platform. Lo que tenemos que hacer, lo que debemos hacer es poner disponible esa tecnología y compartirla con los demás, posiblemente a través de WAPA, a través de quien esté disponible, y comenzar a adaptar todas esas posibilidades que tenemos para que sean usadas por los demás. And when we deliver that technology, we would deliver each course with each technology with teaching tools built in for the facilitator to train the facilitators on how to deliver and facilitate with this technology. Quizás eso responde más la pregunta. Cuando diseñemos esos cursos y los pongamos disponibles para su distribución, podemos acompañarlo de un
pack de entrenamiento para el facilitador y de un pack en el que se capacite a quien va a dirigir el curso para que posea toda la instrucción necesaria para poder utilizar esas tecnologías que serían simulación, virtualización, tridimensión, para que él pueda aplicar todo eso a sus estudiantes.